Hola amigos de Canal 6, nos encontramos en otra entrevista. Nos hemos venido a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores para platicar con su secretario general, el licenciado Jesús Valencia Mercado, quien agradezco que nos haya permitido abrir un espacio en su agenda para platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias Jesús por la invitación. Bueno, primeramente preguntarle qué es la CRT o la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. La CRT es una central que fue fundada en 1954, una central obrera que aglutina varios sindicatos nacionales, es decir, sindicatos de diferentes ramas que se tienen presencia en varias entidades del país. Tenemos sindicatos de la construcción, de la industria del plástico, de la química, de la industria metálica, de la industria minera, del comercio, o sea, también de hoteles y restaurantes, en fin, casi de todas las ramas industriales tenemos sindicatos nacionales y con los cuales se puede dar cobertura a cualquier inquietud organizativa que tengan trabajadores pues, de cualquier estado de la República. Pueden afiliarse a estos sindicatos y a través de ellos pues, a la propia Confederación. Al mismo tiempo también la Confederación está integrada por federaciones pues, en la mayoría de entidades del país. En estas federaciones estatales se integran pues, los compañeros que están sindicalizados en las diferentes ramas industriales y ahí están agrupados, se reúnen también independientemente, pero de manera anual ya nos convocamos para realizar reuniones nacionales. En este sentido, ¿ustedes llegan con los trabajadores, hacen el acercamiento o los trabajadores se acercan a ustedes? ¿Cómo se ha dado en la mayoría de los casos o cómo es cotidianamente que se da esta relación con los trabajadores de fábricas o de hoteles, como me dice, o de prestadores de servicios? Originalmente se hizo una convocatoria para constituir la CRT y acudieron cientos de sindicatos para adherirse a la misma confederación. Pero ya en lo sucesivo hay trabajadores que nos han solicitado incorporarse, consideran que el programa de acción, que los estatutos que tiene la Confederación son estatutos en los cuales pueden integrarse trabajadores de diferentes ideologías, de diferentes religiones. Aquí no tiene que ver la religión ni la ideología que sustenten los trabajadores, basta con que sean asalariados, que trabajen para un patrón para que puedan ser aceptados aquí dentro de la propia Confederación. Y es con base en estos documentos básicos, con base en ellos que los conocen algunos trabajadores y que nos piden acercarse y adherirse a la propia Confederación. En esta relación entra una acción significativa muy reciente en la empresa Ronald Group, quien es productora de rines para automóviles. Hubo un cambio, ellos estaban con la CTM y hoy están con la CRT. A ellos los trabajadores los contactan a ustedes contactan a los trabajadores. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento con los trabajadores de esta fábrica que reside allá en Querétaro? Vinieron estos trabajadores, andaban en busca de alguna alternativa, porque el sindicato, que es un sindicato estatal, el que ellos tenían del estado de Querétaro, pues tenía más de 20 años ahí dentro de la empresa donde ellos laboran, estos trabajadores, y resulta que pues en estos 20 años no lograron grandes cosas pues en cuanto a su mejoramiento laboral, su mejoramiento de ingreso, y por lo mismo dijeron, bueno, pues ya basta, con motivo de la oportunidad que hubo ahora con la legitimación de los contratos.
con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019. Ellos vieron que este sindicato pues ya no los representaba, que no había puesto el interés suficiente para defender sus derechos, para defender sus demandas, y por lo mismo dijeron, pues bueno, vamos a aprovechar para cambiar este sindicato, y decidieron ellos no legitimar el contrato colectivo que ya tenían. Como muchos trabajadores ya conocen en la actualidad, la legitimación permitía que si no se aprobaba el contrato colectivo vigente hasta ese momento, automáticamente quedaba fuera el sindicato que lo representaba, el sindicato que tenía firmado este contrato, y también quedaba invalidado este contrato. Entonces votó la mayoría de trabajadores dentro de esta empresa para que no se legitimara el contrato, y de esta manera pues quedó fuera el sindicato que anteriormente los representaba. De esa manera, bueno, acuden ellos con nosotros, dicen, pues queremos un sindicato que sí nos defienda, que sí nos ayude a mejorar estas condiciones de trabajo que tenemos. Tenemos algunos problemas con las utilidades, tenemos algunos problemas con la cuestión de los incrementos salariales, con la cuestión del transporte y con la cuestión del comedor que hay dentro de la empresa. Entonces, pues sí pedimos que haya otro sindicato. Se llevó a la votación, solicitamos nosotros, como lo marca la Ley Federal del Trabajo en su reforma, solicitamos la constancia de legitimación y nos fue autorizada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y ya con esta constancia de legitimación, la CTM, o en este caso el sindicato que estaba anteriormente, o algún otro, solicitó también la constancia de representatividad, la obtuvo como una constancia adhesiva, como una autorización adhesiva, pero la constancia definitiva la tuvimos nosotros después de realizar el proceso de votación, en donde el Sindicato Nacional de la Industria Metálica, que está adherido a la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, es el que obtuvo la mayoría. Y por esta vía se pudo dialogar con la empresa para firmar el contrato colectivo, el nuevo contrato colectivo de trabajo. En relación con esto, los trabajadores, pues, ¿cómo se organizaron? ¿Cuáles fueron sus primeras características, ánimos? Si me podría describir un poco esto para, pues, reflejar más o menos, pues, cómo usted ve ese cambio que piden los trabajadores, los obreros, pues, ante ver cómo un sindicato no los ayuda por más de 20 años. Bueno, creo que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, que es una reforma en donde se exigió la legitimación de los contratos, abrió una pequeña, digamos, oportunidad, abrió un poco la puerta para que los sindicatos y los contratos colectivos se autentificaran. Y esto es algo positivo, y es porque esto mismo les permitió a los trabajadores pues buscar una opción diferente. Quiero decir que en todas las empresas, en todas las industrias, hay temor y hay miedo de los trabajadores, porque pues la mayoría quiere un trabajo estable, y evidentemente cuando buscan un sindicato que sí los defienda un poco, pues hay algunos patrones, no diré que todos, pero hay algunos que no tienen la suficiente comprensión a esta demanda, no alcanzan a entender que se puede trabajar, se puede permitir a los trabajadores estar organizados, y al mismo tiempo también pues que la empresa trabaje mejor, que la empresa tenga mejores resultados. Eso se puede. ¿Por qué razón? Porque si hay trabajadores que están contentos con sus condiciones de trabajo, automáticamente esto se refleja en la productividad también de la empresa. Entonces hay varios patrones, hay varios dueños de empresas que tienen un pensamiento más moderno y más actual, y que dejan ver que efectivamente es posible trabajar de esta manera. Pero allí donde esto no sucede, el trabajador se expone al despido,
al despido injustificado, se expone a represalias y evidentemente hay ese temor. Esto lo había también en el caso de Ronald, sin embargo, los trabajadores de esta empresa vencieron su temor, vencieron su miedo y se decidieron a cambiar esta organización sindical y hemos estado trabajando con algunos resultados para ellos. Por ejemplo, pues se logró que hubiera un pago cuando no iba a haber utilidades, se logró que sí se les otorgaran pues utilidades, se logró también que hubiera el cambio en el caso del sistema de transporte, que sea ya la empresa contrató a otra empresa que preste ese servicio, porque esta empresa está pues retirada pues aproximadamente unos 20-25 kilómetros de la ciudad de Querétaro, está en un parque industrial y necesariamente se tiene que contratar por la empresa beneficiaria el sistema de transporte. Entonces logró que hubiera un cambio porque no se estaba prestando un servicio adecuado. Y hay otras demandas, tenemos que estar pendientes de la revisión contractual que se avecina ahora para principios de año, para que también los trabajadores logren algunas otras de sus demandas y que esperamos contar con la comprensión también de la empresa, pues para que estas demandas se solucionen y pues, se pueda seguir laborando de manera adecuada. Entonces, sí había temor, se lo vencieron y gracias a que se decidieron, pudieron lograr este cambio los trabajadores. En este sentido, había temor, me dice, hay temor en otras fábricas. Vencen esos trabajadores del Ronald Group este temor para organizarse, algo legítimo en la Constitución mexicana. ¿Qué ejemplo muestran hacia otros trabajadores, hacia otros obreros y además tanto para los empresarios como para la parte, pues la clase obrera? Pues? Bueno, yo quiero decir que pues nada se logra sin sacrificios. En este caso sí hubo trabajadores que fueron despedidos a causa de quererse organizar. Hablamos aproximadamente 10 trabajadores despedidos. Y en este caso, pues la ventaja con nosotros es que desde el principio les ofrecimos una asesoría gratuita en caso de que fueran despedidos, tanto para exigir su reinstalación como para, en caso de que no tuvieran esta reinstalación, pues que obtuvieran lo que por derecho les corresponde como liquidación, como indemnización. Y esto se logró para todos ellos, para todos esos trabajadores, se les dio la asesoría, estuvimos al pendiente, y esto es algo muy importante para los trabajadores, porque cuando sufren estas represalias no hayan a dónde recurrir. Entonces, el darles esta oportunidad, esta alternativa, pues les sirve mucho y es algo que nosotros les ofrecemos a los trabajadores, una asesoría gratuita en caso de que tengan algún tipo de represalia. Y ya por otra parte, bueno, creo que se ha estado mejorando las condiciones de trabajo dentro de esta empresa y esto ha traído no solo beneficio para el trabajador, sino que también la empresa pues ha estado recuperando niveles productivos muy importantes, pues sobre todo porque como en todas las ramas, pues hay una gran competencia entre las empresas que quieren producir lo mismo, pero esta empresa pues tiene altos estándares de calidad porque el trabajador pues rinde buenos resultados y hay buen cumplimiento también en el sistema de trabajo. Entonces es algo que puede ser útil también para las empresas en aquellos casos en donde los trabajadores buscan otra representación sindical. Aquí o sea, el cambio de representación sindical para que el trabajador se sienta mejor influye directamente en la productividad. Así es, eso lo tenemos nosotros comprobado y por eso mismo, pues, ¿qué les pedimos a los trabajadores? Pues que traten de vencer sus miedos si es que su sindicato no los representa. Y por otra parte les pedimos a los patrones también, pues que comprendan que esto también puede ser en beneficio de su propia empresa, no necesariamente es una traba o es un problema que van a tener ellos, sino que puede redundar en que la empresa tenga mejores resultados. Bueno, ¿algo que desea agregar, licenciado? Bueno, creo que la invitación es a todos los trabajadores para que estén
pendientes de su situación y ya saben que si quieren mejorar sus condiciones de trabajo, pues hay que pedírselo a su propio sindicato, pero si su sindicato no los representa, pues entonces que busquen otras alternativas. Yo creo que en ese sentido los trabajadores de Ronald son un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí se pueden modificar, que sí se pueden cambiar, y ahora pues puede haber un poco más de protección de parte de la ley para que los trabajadores puedan realizar estos cambios necesarios en sus centros de trabajo. Esta fue la entrevista con el licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores.